Listo. Continuamos. Sí. Los derechos finalmente serían ese referente último, fundamental de organización de un Estado modelo de Estado democrático y social de derecho, pero sobre todo de organización de políticas públicas, ¿no? Del Estado, ¿no? En la medida en que son principios, son valores y son derechos positivos, legales, constitucionales, que deben de protegerse por parte del Estado, ¿no? Hay una triple dimensionalidad. Son derechos morales, son derechos éticos, son exigencias, pero también son derechos políticos, son reivindicaciones y demandas políticas, sociales, y por otro lado son derechos jurídicos, son derechos, valga la redundancia, derechos positivos, ¿no? Legales, constitucionales, ¿no? La triple dimensionalidad que tienen los derechos, ¿no? Los derechos humanos presuponen la dignidad humana, ¿no? Y esta muchas veces se reivindica en base a la racionalidad, ¿no? Entonces, pero sabemos que el hombre no es tan racional, ¿no? Es decir, hay bastante de irracionalismo en su conducta, ¿no? Entonces, este presupuesto de racionalidad no llevaría a un antropocentrismo, a un especiesismo en relación a otros seres vivos. Sí, eh, hemos generado una cultura en Occidente, ¿no? En torno al imperio de la racionalidad, ¿no? No solo ya la racionalidad pública, moral, política, jurídica, ¿no? Sino la racionalidad científica, tecnocientífica, instrumental, estratégica, ¿no? De la que tanto hablaba la Escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, el ser humano no es tan racional como se cree, ¿no? Es muchas veces más emocional, más inconsciente, actúa más por motivos. Ya Sigmund Freud detectó claramente que gran parte de nuestro comportamiento es más inconsciente que consciente, ¿no? Somos más producto de una larga evolución biológica, ¿no? Donde nuestra animalidad tiene que ver mucho en esto, ¿no? Entonces, los mecanismos de control, dominación son muy sutiles actualmente, ¿no? La neurociencia, por ejemplo, el neuromarketing, ¿no? El consumo, ¿no? En la economía finalmente no tiene tanto de carácter de elección racional, es mucho más emocional finalmente, ¿no? La economía responde más a patrones irracionales, comportamientos emocionales, ¿no? En el consumo, que finalmente a comportamientos racionales, ¿no? Entonces hay una insuficiencia o un déficit de racionalidad en el ser humano, evidentemente, ¿no? Y esto lo saben perfectamente las empresas, lo sabe el sistema económico capitalista, evidentemente, ¿no? Incluso la política no se debe a patrones de racionalidad muchas veces, ¿no? El comportamiento electoral en las elecciones públicas, en las elecciones, tiene que ver más con comportamientos de otro tipo, ¿no? Emocionales, inconscientes, ¿no? Donde se prima, ¿no? Entonces, esto ya lo detecta un poco también Nietzsche, ¿no? Nietzsche plantea que finalmente no es el hombre teórico del que hablaba Aristóteles o Platón o Sócrates, es un ideal, ¿no? O sea, es una ficción. El hombre es un animal muy inestable, ¿no? Emocionalmente, es un animal que ríe, que llora, que canta, que se encoleriza, que se convulsiona, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, un animal más... Somos más homo demens que homo sapiens, ¿no? Podríamos decir, ¿no? En términos de, de antropología, ¿no? Somos más un animal inestable que genera desórdenes históricos, políticos, ¿no? Desórdenes como las guerras, como la crisis medioambiental a la que estamos sometidos en el mundo, ¿no? O la crisis de los recursos naturales, ¿no? O finalmente de contaminación, de destrucción del ecosistema, ¿no? O sea, tenemos más finalmente un desorden político, económico, internacional, que responde, histórico también, que responde finalmente a un desorden ontogenético, vamos a decir, un desorden interior, ¿no? Del ser humano, ¿no? Finalmente, ¿no? Y en relación al Estado, ¿son necesarios los Estados o como dirían los anarquistas, todo Estado es opresor? Bueno, el Estado es la gran paradoja del ser humano, ¿no? Por una parte es necesario para finalmente contenernos de los poderes fácticos, poderes salvajes económicos en la globalización, por ejemplo, hablando de estado de bienestar, hablando de políticas sociales, económicas, ¿no? Hablando de la inestabilidad del mercado, ¿no? El mercado
esclavo es un buen servidor pero un pésimo amo porque no distribuye bien, ¿no? Finalmente los recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado implica legalidad, Estado de Derecho, cultura de legalidad, cultura de derechos fundamentales, protección desde el liberalismo político, protección a los derechos del individuo. El Estado democrático implica participación política y decisión soberana del pueblo y de la ciudadanía, y el Estado social implica derechos sociales, culturales y económicos que deben ser protegidos dentro de una demoprotección, ¿no? Sobre todo de los más vulnerables o desamparados. Pero como podríamos decir desde un punto de vista nietzscheano que el Estado, su gran mentira es yo el Estado soy el pueblo, ¿no? El monstruo más frío de los que existen, ¿no? Que es una organización que viene a homogeneizar y a estandarizar y domesticar a los individuos, ¿no? Para Nietzsche, por ejemplo, el Estado finalmente, lejos de potenciar la voluntad de poder de los individuos, lo que hace es disminuirla, ¿no? Alienar de alguna forma o empequeñecer a los individuos, ¿no? Y el Estado, lejos de estar en un sentido por la cultura, por el arte, como actividades superiores, está contrario a esas actividades, ¿no? Su pretensión es militarizar. Entonces, depende de la posición que podamos tener el Estado. Una posición más socialdemócrata apostaría por la necesidad del Estado frente a los poderes fácticos, salvajes, ¿no? Humanos, que dentro de ese gran desorden económico, político, histórico, internacional, pero de una posición anarquista podríamos cuestionar el papel del Estado, ¿no? Como dentro de sus sistemas podríamos decir, de militarización, sus sistemas educativos que no funcionan realmente para liberar al hombre, sino a veces para oprimir al hombre. Entonces, la realidad de los estados canallas versus los estados, digamos, humanitarios. Estados fallidos, estados, sí, de alguna forma, ¿no? Hay modelos de Estado que no han funcionado correctamente, ¿no? Por la corrupción, por ejemplo, o por la impunidad, o por la criminalidad, ¿no? Entonces ahí nos encontramos ante una falta, una carencia de modelos de organización constitucional y racional, ¿no? El Estado yo creo que debe de finalmente revisarse a sí mismo, ¿no? Como la democracia, ¿no? Finalmente es un sistema que debe de autocorregirse o revisarse en todos sus aspectos, ¿no? Hay un adagio muy conocido, el poder corrompe. Todo Estado es corruptible. El poder siempre va a ser corrupto, por eso hay que limitarlo. La gran experiencia del liberalismo político es ese, o sea, si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton, ¿no? Limitemos el poder, controlemos el poder para que el poder no abuse del poder y no cometa atropello a los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Esa es la gran experiencia histórica del liberalismo político, que es nuestra herencia filosófica y política occidental. Entonces, para eso se organiza lo que Montesquieu hablaba del artilugio o el artefacto de la división de los poderes, ¿no? El Estado de Derecho, ¿no? El concepto de división de poder responde un poco a si contrapesamos los poderes, si contrarrestamos los poderes, podremos limitar el poder y conseguiremos que el poder no use de su autoridad, ¿no? No se extralimite en sus funciones, competencias y facultades y no abuse de su propia autoridad. Entonces, en ese sentido, se respetarán los derechos y las libertades ciudadanas fundamentales, ¿no? Públicas, ¿no? Entonces, hay que limitar el poder. Cualquier poder debe ser limitado y debe ser vigilado y contrastado, ¿no? Una buena rendición de cuentas, una buena transparencia, con unos buenos mandatos de control y revocación inmediata, ¿no? Y eso debe ir profundizando la democracia también, una democracia representativa que no satisface totalmente al electorado, a la ciudadanía, que no representa una amplitud de oportunidades y de opciones, ¿no? Entonces, ir pasando de democracias representativas a democracias de alguna forma con mayor margen de control, ¿no? Control interno, institucional, ¿no? En base a la división de poderes, en base al principio de legalidad, el gobierno de las leyes, no de los hombres, porque los hombres finalmente tienen tentaciones y, ¿no? De poder, de gloria, de fama, de dinero y pueden caer en la corrupción y en la impunidad. Entonces hay que limitar finalmente desde el Estado esas tendencias o esas inclinaciones, ¿no? Ya Maquiavelo hablaba de una necesidad de alguna forma para combatir el mal, ¿no? Hablaba de una necesidad de la razón de Estado, ¿no? Entonces
Sí, todo poder, aunque el análisis de Foucault, por ejemplo, sería muy distinto, ¿no? Diríamos que no se trata de un poder centralizado que detenta una soberanía, sino todo lo contrario, el poder sería una relación estratégica que establecen, ¿no? Más una concepción nietzscheana de fuerzas múltiples que finalmente están en tensión y en conflicto permanente, ¿no? Y que deben de ser articuladas dinámicamente dentro de una institucionalidad, ¿no? Él habla de usos disciplinarios, ¿no? En base a mecanismos de saber, ¿no? En muchos países existen muchas leyes, ¿no? Muy bonitas, muy justas, pero que no se aplican, ¿no? O sea, ¿qué faltaría ahí donde impera la corrupción, la impunidad? Bueno, yo creo que falta que el programa de modernidad política y jurídica se desarrolle, ¿no? O sea, podemos hablar de una incompletud del programa del Estado de Derecho, de la cultura de la libertad, ¿no? O sea, en muchos estados no hemos conseguido todavía que ese conjunto de leyes finalmente transforme una sociedad. Sean leyes que finalmente sean leyes legítimas constitucionalmente, sean leyes con valores de justicia, de igualdad y de libertad y que finalmente funcionen para integrar a una ciudadanía, ¿no? Entonces ahí vemos pues, la corrupción, vemos la falta, la arbitrariedad, ¿no? la discrecionalidad, vemos la falta de sometimiento de las autoridades a la misma legislación, a las mismas leyes, ¿no? La misma administración, las mismas instituciones. En muchos países de América Latina la institución policial no está muchas veces sometida a la legalidad, ¿no? Entonces, esto provoca arbitrariedad y abuso de poder, ¿no? Y violación de derechos fundamentales, derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que combatir o lo que hay que evitar, ¿no? Finalmente, que haya impunidad y que haya corrupción, ¿no? En esos estados. Y tenemos varios mecanismos para eso, ¿no? Mecanismos institucionales, pero también mecanismos cívicos, sociales, morales, políticos, democráticos, ¿no? O sea, tenemos que ir profundizando en cuáles son los mecanismos que permitan no llegar solo a una cultura de la legalidad. Si una cultura de la legalidad es una cultura de los derechos fundamentales, no sirve de nada, ¿no? O sea, la cultura de la legalidad está para fomentar finalmente una cultura de los derechos humanos, ¿no? Que finalmente proteja la vida, proteja la libertad, proteja la igualdad y proteja la dignidad humana, ¿no? Que es el fin último, final de los derechos humanos o derechos fundamentales, ¿no? Los países latinoamericanos son herederos, producto del colonialismo español, ¿no? Que como sabemos, bueno, vino no solo por inculcar la religión, sino por la ambición del oro y la plata, ¿no? En esa medida, eh, esta ambición ha heredado en los criollos o los actuales políticos esta cultura del pillaje, o eso es falso. Sí, hay componentes de la cultura barroca, de la política barroca, ¿no? Del siglo XVII, pero también hay componentes, yo creo que a veces se dice, bueno, la culpa de la corrupción en América Latina la tienen los españoles, y nos trajeron a los presidiarios y nos trajeron a los sinvergüenzas como Pizarro, ¿no? Que asesinó brutalmente al Inca, que aplastó una civilización cultural completa, ¿no? Sí, sí hay parte de razón en cuanto a la conquista, en cuanto a la herencia. Somos hijos de una tradición, evidentemente, ¿no? Pero somos hijos de la tradición inca, de la tradición azteca y de la tradición española. O sea, no podemos renegar de que somos hijos, ¿no? Yo vengo de una ciudad de Málaga, por ejemplo, que pues, estuvieron los fenicios, los cartagineses, los árabes, los romanos, los godos, ¿no? O sea, es una multitud de civilizaciones que nos conquistaron y finalmente pues somos un producto de todas esas civilizaciones, ¿no? O sea, no podemos renegar de alguna forma de una sola tradición. El hecho de que busquemos culpables, ¿no? También eso es una respuesta un poco infantil, ¿no? Es que la culpa la tienen los españoles, la culpa lo tienen los norteamericanos, ¿no? Bueno, yo creo que un pueblo, en la medida en que toma la rienda de su propio destino histórico, tiene que ser responsable de sus propios males, ¿no? De sus propios males sociales, sus propios males eh, de corrupción, de impunidad. Yo creo que hay que asumir que somos herederos de una tradición, pero que esa tradición no nos determina inexorablemente desde un conductismo
behaviorista, ¿no? A un comportamiento fijo, sino todo lo contrario, de que finalmente somos libres y que tenemos que estar en diálogo con esas tradiciones y que finalmente podemos tomar las riendas de nuestro propio destino histórico, ¿no? Y los países de América Latina están en ese proceso de construcción nacional, de construcción histórica y de finalmente de generar sociedades democráticas, transparentes, de legalidad, que combatan la criminalidad, la impunidad, la corrupción, etc., ¿no? Entonces, sí, finalmente yo creo que ser herederos de la cultura de Cervantes y de de la segunda lengua más importante del mundo, que es el español, no es poca cosa. O sea, yo creo que somos herederos de una gran tradición histórica, cultural, ¿no? Como la hispana, ¿no? Y en ese sentido, ser hispano representa un orgullo desde el punto de vista de esa cultura. Si hay dos grandes culturas en el mundo, aparte evidentemente de la cultura china, ¿no? Oriental, es la cultura de Shakespeare y la cultura de Cervantes, ¿no? Y somos hijos de Cervantes, ¿no? De esa cultura. Y no nos tenemos que sentir por ello acomplejados ni inferiores a otras culturas, todo lo contrario. O sea, esto fue un hecho histórico que Inglaterra derrotó a España, ¿no? El Imperio Británico se posicionó sobre el Imperio Español y bueno, pues son azares contingentes de la historia, pero hubiera ocurrido lo contrario, ¿no? La hegemonía que, por ejemplo, tenía el Perú, ¿no? Como virreinato, ¿no? Era un país, o sea, era un territorio virreinal extraordinario, ¿no? Con, una, con unas riquezas, con un tráfico comercial, cultural impresionante, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que hay que reconciliarse con la historia, ¿no? Y superar los traumas históricos y finalmente reconocer que somos hijos de varias tradiciones, que pueden estar perfectamente y que somos mestizos, ¿no? El mestizaje cultural histórico es positivo, es un hecho positivo, ¿no? Finalmente, ¿no? ¿Qué futuro ve en la política latinoamericana? Bueno, la política latinoamericana tiene que, precisamente por esto que estamos hablando de construcciones nacionales, ¿no? Soberanas, yo creo que tenemos que transitar a nivel externo hacia alianzas y cooperación interregional. Yo creo que debemos generar mayor comunicación, mayor cooperación iberoamericana y latinoamericana, por supuesto. Finalmente, o sea, gran parte de la solución a todos los problemas de la globalización vienen de integraciones regionales, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, es un intento de integración política y cultural, aunque, bueno, pues es accidentada y está en permanente crisis desde que se constituyó hace 20 o 30 años, en 1992, con el Tratado de Maastricht, pero yo creo que la política latinoamericana debe ir en ese sentido, de cuestionar finalmente qué es lo que nos une culturalmente, históricamente, políticamente a los países latinoamericanos, a los países iberoamericanos y potenciar eso que nos une, ¿no? Finalmente, ¿no? Más que nuestras enemistades o nuestras rivalidades históricas, ¿no? Si pensamos aquí, por ejemplo, en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Las contiendas bélicas que hubo en el siglo XIX, las invasiones, las agresiones, ¿no? Yo creo que tenemos que superar la historia, ¿no? Tenemos que superar esos periodos de trauma histórico y consolidarnos dentro de una cooperación hispana, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro un poco latinoamericano, ¿no? En la medida en que también cuestionemos nuestros nacionalismos y vayamos hacia un modelo de ciudadanía cosmopolita, un modelo de ciudadanía, podemos decir, iberoamericana, ¿no? En la medida en que podamos construir ese modelo de cultura, ¿no? Dentro de un contexto de globalización, de mutación de pertenencias y de cuestionamiento de identidades colectivas y nacionales, porque la globalización está generando una multiculturalidad extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que se está cambiando finalmente todo esto, ¿no? Estamos en momentos de cambio estrepitoso, de transformación, y yo creo que esas integraciones regionales, supraestatales, finalmente, nos pueden también ayudar a otro tipo de integración. Finalmente, la integración cultural, la integración económica es muchas veces anterior a la política, ¿no? Pero se van a dar. Yo estoy convencido de que en América del Norte se van a dar esas integraciones entre Canadá, Estados Unidos y México,
y en América del Sur se van a dar integraciones, ¿no? Como ya se están dando, ¿no? Finalmente, ¿no? De cooperación intensa, ¿no? ¿Y cuál sería nuestro papel como docentes de filosofía y ética en estos cambios? Bueno, pues tenemos una enorme responsabilidad. Yo creo que la filosofía tiene que proporcionar sentido al sinsentido, proporcionar racionalidad, ética, moral, política, a la irracionalidad, ¿no? Muchas veces de nuestros políticos, ¿no? Y tiene que proporcionar finalmente valores sustentados en la democracia, en la libertad, en el pluralismo, en la justicia. O sea, ahí la filosofía polar, política, moral, jurídica, tiene un espectro, un campo extraordinario de construcción ciudadana, ¿no? Finalmente. O sea, no podemos obtener ciudadanía si no finalmente generamos ciudadanos cada vez más maduros, responsables, activos, participativos, desde el libre pensamiento de la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de manifestación y comunicación de ideas, ¿no? Y la filosofía finalmente transmite eso, es decir, que nos movemos no solo inconscientemente, sino también nos movemos por ideas, ¿no? Las ideas funcionan, las ideas son valores que podemos asumir y que determinan o cambian nuestro comportamiento cívico, político, cultural, y entonces ahí la filosofía lo que tiene que conseguir es que nos cuestionemos, que nos preguntemos finalmente, ¿no? Que desenmascaremos los poderes anónimos sutiles que nos pueden estar dominando, ¿no? Y que generemos un mayor grado de autonomía, de libertad y de libre pensamiento, ¿no? Entonces, para eso sirve la filosofía finalmente, ¿no? La utilidad de la filosofía es esta, ¿no? Enseñarnos a pensar de forma autónoma, libre, crítica y reflexiva, ¿no? Como ciudadanos y individuos cabales de las democracias, de democracias maduras, ¿no? Democracias contemporáneas consolidadas, ¿no? Nietzsche es un autor que ha tenido muchos seguidores, ¿no? Ha sido prolífico en interpretaciones, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede decir sobre su investigación, sobre su filosofía política? Bueno, Nietzsche es el gran crítico de la cultura occidental. Es demoledor, es intempestivo, ¿no? O sea, Nietzsche es dinamita, es un polvorín para la cultura de Occidente, ¿no? Porque él cuestiona de sus raíces absolutamente todo, ¿no? O sea, realmente cuestiona cómo la modernidad política, jurídica, científica nos está llevando a un callejón sin salida, ¿no? O sea, cómo finalmente la idea de Estado, la idea de progreso científico, técnico, económico, industrial, nos está llevando al apocalipsis, ¿no? No al apocalipsis entendido como el final del mundo, sino al nihilismo, ¿no? A la destrucción, ¿no? O sea, entendiendo el nihilismo, Nietzsche no es nihilista, Nietzsche es el profeta del nihilismo. La modernidad de alguna forma tiene una tendencia al nihilismo que es la falta de valores, la falta de finalmente de referentes. Los valores de Occidente están cuestionados, están cayendo, están sucumbiendo y hay que transmutar esos valores, ¿no? La idea de superhombre, la idea de voluntad de poder son ideas o conceptos fundamentales en la filosofía de Nietzsche, ¿no? La idea del superhombre como el hombre superior, libre, aristócrata, magnánimo, ¿no? Que dona sentido y dentro de esa voluntad de afirmación de la vida, de voluntad de poder, ¿no? De voluntad de superación, ¿no? Si el hombre actual es un hombre vegetativo, pasivo, dócil, sumiso, obediente, ¿no? Resignado, paciente, que finalmente no ha sabido construir su propio destino, su propia libertad y su propio futuro, bueno, Nietzsche dice, tenemos que construir otro tipo de humanidad, ¿no? No una humanidad alienada, no una humanidad adormecida, no una humanidad vegetativa, parásita de bienes de consumo, materiales, ¿no? Nihilistas, dentro de un cinismo social, sino una humanidad libre, una humanidad guerrera, una humanidad superior, ¿no? Finalmente, ¿no? Ese es su ideario de la gran política frente a la pequeña política que propone Nietzsche, ¿no? Entonces, Nietzsche en ese sentido es un referente que nos puede ayudar a cuestionar nuestra propia cultura, ¿no? La crítica que hace a la religión, a la política, a la metafísica, a la filosofía occidental y a la moral es demoledora, ¿no? En ese sentido. Nietzsche es un pensador intempestivo, un pensador
demoledor, ¿no? En su crítica, ¿no? Entonces nos puede dar muchas ideas, que Nietzsche es muy contradictorio, muy ambivalente, muy complejo, muy controvertido, muy paradójico en sus lecturas, ¿no? Pero nos invita a esa pluralidad de perspectivas, pluralidad de interpretaciones, ¿no? Yo creo que esa es la riqueza de Nietzsche, de que no hay una sola lectura de Nietzsche, sino que hay muchas lecturas, ¿no? ¿Y qué nos puede decir Nietzsche después de 2 siglos, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí, en dónde estamos, ¿no? O sea, esos son los grandes interrogantes que nos puede plantear Nietzsche en el momento actual, ¿no? Doctor Aguilera, ¿y cuál es su lectura sobre la frase nietzscheana Dios ha muerto? Bueno, el ocaso de los ídolos, la muerte de los dioses, ¿no? No de un solo dios medieval, ¿no? Dios justiciero, castigador, ¿no? Que reprime y sanciona el pecado, ¿no? No ese Dios judeocristiano, judaico más bien, ¿no? Porque ese Dios lo combatió hasta Jesús, ¿no? De Nazaret, ¿no? Finalmente, él no creyó en el Dios judaico, ¿no? El Dios de Yahvé o de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, no creyó en ese Dios, ¿no? Yo creo que Nietzsche detecta primero que el ser humano es finalmente un animal religioso. Esa es su gran originalidad, desde un punto de vista antropológico. O sea, que el ser humano necesita adorar ídolos, ¿no? Finalmente. Pero claro, que esos ídolos son ficciones, ¿no? Donde ustedes ven cosas celestiales, decía Nietzsche, yo veo cosas humanas, demasiado humanas, ¿no? Es decir, que finalmente adoramos algo que está más allá, pero que finalmente es una proyección de nosotros mismos, una proyección ideal, una proyección. Y que construimos dioses de la nada, hemos construido un dios ciencia, ¿no? Ciencia como la verdad absoluta de todas las cosas. Hemos construido un dios estado, hemos construido un dios razón absoluta, hemos construido un dios soberanía, ¿no? Hemos construido un dios finalmente del poder, ¿no? O sea, endiosamos de alguna forma al dios nación, ¿no? Al dios soberanía, al dios estado, al dios economía, ¿no? El billete del dólar, ¿no? En la verdad está, en Dios está la verdad, ¿no? Finalmente, no sé si adoramos a Dios o estamos adorando el billete del dólar, el valor del dinero, ¿no? Finalmente, ¿no? Y que es otro Dios, ¿no? Entonces, Nietzsche nos cuestiona, ¿no? Que finalmente esos ídolos, esos dioses han sucumbido, han fenecido, han muerto, finalmente. O sea, todos los ídolos finalmente acaban muriendo, ¿no? Porque son absolutos que construimos en nuestra propia cultura, ¿no? Y cuando caen esos ídolos o esos dioses, finalmente nos quedamos en el mismo, nos quedamos en el vacío, en la inaniedad, inconsistencia de la vida. O sea, parece que esos valores que nos proporcionaban orientación y sentido sucumben y nos quedamos a la intemperie, desnudos, desorientados, ¿no? Y hay que reformular precisamente todo eso, ¿no? Hay una interpretación que dice que Nietzsche es precursor del nazismo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, nada que ver. Nietzsche se la interpreta. Su hermana Elizabeth Foster tergiversó su obra La voluntad de poder, ¿no? Transcribió y cambió la idea de voluntad de poder por voluntad de conquista, la idea de superhombre por la voluntad de raza aria y su antisemitismo, pero nada que ver, su idea de nacionalismo germánico, que nada que ver. O sea, Nietzsche no era nacionalista germánico, pensaba que había que desalemanizarse finalmente, o sea, que la Alemania era una nación decadente, pobre, mediocre, filistea, ¿no? O sea, Nietzsche combate finalmente los grandes ídolos del nacionalismo, del antisemitismo, o sea, no era antisemita, él ejemplifica que los judíos han sido un pueblo resistente pese a su persecución histórica, y dentro de ellos están grandes filósofos, grandes pensadores lógicos, inteligentes, ¿no? Y que han aportado a la cultura occidental extraordinarias contribuciones, ¿no? Finalmente, o sea, por tanto, Nietzsche no es nacionalista de un punto de vista alemán, él no creía en la nación alemana, ni mucho menos sus textos lo dice. Por otra parte, Nietzsche no es antisemita, no es racista, ni mucho menos, y por otra parte tampoco es militarista, ni es belicista, ¿no? Finalmente, o sea, entonces, si quitamos todos esos componentes, pues Nietzsche no sería nacionalsocialista, no sería un buen nazi, ¿no? Ni sería un precursor ideológico del nacionalsocialismo en ese sentido. O sea, de Nietzsche, si leemos estrictamente su obra,
vamos a encontrar fragmentos donde no hay un claro antisemitismo, no hay un claro nacionalismo alemán, no hay una clara defensa de precursor. Lo que pasa es que los nazis utilizaron su pensamiento y lo tergiversaron, eso es otra cosa, ¿no? Pero Nietzsche ha sido utilizado por el marxismo, por el liberalismo económico, por el nacionalsocialismo, por el anarquismo. A Nietzsche se le ha tergiversado desde muchas teorías, doctrinas, ¿no? Y corrientes de pensamiento, ¿no?